Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, verdaderamente estábamos anteriormente en la lección número 2, lo cual comenzamos, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Amén. Puede estar buscando ahí en su guía, en la hoja 44, aparece ahí la lección 2. Ya hemos adelantado algo. Me parece que culminamos en el área, en la parte 3, si no me equivoco. Hemos hablado de la palabra del Señor, de lo que Él hace, cuál es el fundamento, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra del Señor, ¿verdad? Como está ahí en el libro de Isaías 55, en el primer párrafo, donde dice texto clave, que ella no vuelve vacía, jamás va a volver vacía. Amén. Su palabra es poder, su palabra es autoridad, su palabra hace conforme a la voluntad de Dios, porque dice que sale de su boca. Amén. Usted y yo tenemos que estar claros, ¿verdad? Que cuando conocemos más del Señor hay que tener más temor, porque su palabra verdaderamente no va a volver vacía. Él le habla verdaderamente al inicuo, Él le habla verdaderamente al rebelde, Él le habla verdaderamente, ¿verdad?, al impío, Él le habla al desobediente, pero también le habla a aquellos que le buscan, le aman, ¿verdad? Y su palabra verdaderamente es la que nos llena cuando aquel vacío que teníamos. Amén. Y creo que estábamos en la parte número 3, donde dice roca u arena, si no más me equivoco, porque lo anterior ya lo habíamos hablado, donde dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, que está en 1 Corintios 3:11. Amén. Entonces arrancamos donde dice roca o arena. En el libro de Lucas 6:46-49, ahí si lo puede colocar nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad?, en la guía, que Jesús describe dos maneras de construir: o encima de la arena, fundamento inestable, o encima de la roca, fundamento estable. Mucha gente, incluidos muchos cristianos, están construyendo su vida encima de fundamentos inestables, tales como el materialismo, ambición, deporte, educación, filosofía, tradiciones del hombre, sabiduría humana, etc. El único fundamento estable de roca sólida es el Señor Jesucristo, que es la palabra viva, la verdad, dice la guía aquí. Vemos aquí en Lucas 6:48, ¿verdad? 46. Lucas 6:46 al 49. Dice que porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Es algo que el Señor verdaderamente, Él por voluntad, porque Él nos creó. Y Él tiene todo el deber y el derecho de hacernos un reclamo, ¿verdad? Aquí usted puede observar que hay como un reclamo o un llamado de atención, ¿verdad? Porque si usted al hablar con el Señor y el Señor te va a hacer una pregunta: Señor, mi Dios, como está ahí escrito en su palabra, ¿verdad? Verdaderamente nosotros tenemos que, la palabra Señor ya es como algo fundamental para nosotros. Tenemos un dueño, tenemos a quien verdaderamente darle, como quien dice cuando en la vida militar uno le daba la orden cumplida, o le teníamos que decir ya fue realizado esto, ¿verdad? Así nosotros, ¿verdad?, como está escrito en su palabra, nosotros tenemos que darle eso al Señor, porque Él le pertenece. ¿Ve? Eso es lo que el Señor verdaderamente, el Señor Jesucristo describe, dice aquí, verá, que nosotros debemos construir en un fundamento que es la roca. Es la roca. Verdaderamente, hay un pasaje en la Biblia donde dice que verdaderamente, qué hombre, ¿verdad?, que para construir una edificación, ¿dónde la va a edificar? En una roca, en un fundamento, en una base sólida. Y la palabra del Señor es algo sólido, es un fundamento primordial para nuestras vidas. ¿Ve? Entonces el Señor hace su exclamación. Vamos al 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras
y las hace. Oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Aquí hay algo que el Señor verdaderamente es como decir, como dicen al mundo: dime con quién anda y te diré quién eres, ¿verdad? Pero eso es algo del mundo. Pero el Señor aquí, mire lo que refuta: todo aquel que viene a mí, todo aquel que llegó a Cristo, ¿verdad?, y oye sus palabras, dice mis palabras, porque le pertenece sus palabras a Él, y las hace. O sea, la tenemos que poner por obra. Todo el que es nacido de nuevo, verdaderamente, es una nueva criatura. Porque es nacido de Dios. Amén. Os indicaré a quién es semejante. Veamos al 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca, sobre la palabra del Señor. Mi casa y yo, dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Para que Josué hablase de esta manera, es porque la palabra del Señor llegó y llenó su vida. Porque acuérdese que después que él haya dicho eso, ¿qué fue lo que le dijo Dios a él directamente? ¿Qué fue lo que le dijo? Después que Moisés muriera, que partiera, lo llamó aparte. ¿Qué le indicó? ¿Qué le dijo? No hace mucho el hermano lo predicó. Mira, Josué, mira, mujer, hombre. Esa palabra trasciende generación en generación. No fue porque para él nada más, eso era porque él tenía que traspasarla al pueblo. Esfuérzate y sé valiente y no desmayes. ¿Ve? El Señor, su voluntad propia, desde aquel momento nos alcanzó esa palabra a nosotros. Y nosotros, por ende, tenemos que ponerla como el pilar principal, el fundamento principal en nuestras casas, en nuestros hogares, porque Josué lo dijo: mi casa y yo. O sea, listo, tiró ese firmamento ahí de una vez. Aquí es donde voy a plantar mi casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No dijo a otros dioses, no dijo a mamá, no dijo a papá, no dijo a más nadie. Aún el Señor Jesucristo lo recalca fuertemente cuando Él dice: el que no dejare padre y madre no es digno de mí. Imagínense esa palabra. O sea, en pocas palabras tiene que decir: mira, tu sentimentalismo no sirve. Porque el Señor no le dijo a José: mira, abandona todo tu... No, usted tiene que entender que el primer fundamento es Dios, es su palabra. Él ya me dio su palabra. Lea Josué como comienza. Esfuérzate, y se lo dice y se lo recalca 3 veces, 4 veces. ¿Ve? O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficiente en cómo sale de su boca. Dimos el ejemplo de cuando Dios creó todas las cosas en el principio. ¿Acaso volvió vacía? Lo que Dios pensaba, estaba la sabiduría ahí en el principio con ellos ahí. Mira, hágase la luz. No había nada. Dice que todo era oscuridad y la luz se expandió. ¡Puf! Hágase los cielos, hágase esto, los seres, la semilla, todo. ¿Qué arquitecto hizo eso? Ninguno. Solo Dios. Solo Dios. Y esto nos tiene que llenar de alegría. Vaya buscándome en Mateo 5. Porque aquí Dios habló eso de Mateo 5, capítulo 5.
Mateo capítulo 5 es algo que ya estaba de un principio y el Señor se lo recordó al pueblo ahí en ese momento, que eso estaba desde el principio. Epa, por eso es que el pueblo de Israel era golpeado y no hallaban por dónde agarrar, porque el pecado, la conciencia los acusaba. Entonces no hallaban qué hacer. No sabían quién era su fundamento, estaban desviados del fundamento, desviados de la palabra. Porque todo eso obedecieron generación tras generación. Hubo un pueblo que sí la adoraba, hubo otro que... Y era lo mismo. Pero el Señor siempre nos recuerda esto. Siempre nos recuerda esto. ¿Ya lo tiene? Sí, léase 5 nada más y rapidito. 5. Porque son 5 bienaventuranzas. Diga, eso es todo. Bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán la consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución, pero por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Amén. Esa palabra está recordándosela, pero si usted se va al principio de la palabra, ya estaba dada. Ya estaba dada. Por eso es que vemos aquí un esquema que es importante saberlo entender. Jesús describe 2 maneras de construir: o encima de la arena, fundamento inestable, o encima de la roca, fundamento estable. Mucha gente, incluidos muchos cristianos, están construyendo su vida encima de fundamentos inestables, tales como el materialismo, ambición, deporte, educación, filosofía, tradiciones del hombre, sabiduría humana. El Señor le dijo al pueblo, y lo recalco porque es algo que usted tiene que entender, que cuando salió de Egipto le dijo: mira, cuando usted esté allá en la tierra prometida, no imites las cosas del mundo, de esas naciones, no las imites. ¿Ve? Entonces vemos que el Señor, por la palabra, ya le estaba aconsejando a una generación que no tomara tales conductas, que no absorbiera tales comportamientos, que no imitara lo que ellos hacían, sino que su mirada siempre tenía que estar ¿hacia dónde? Hacia Dios, el que lo sacó de Egipto, el que lo sacó de la esclavitud. Vea esto, véalo. Mira, aquí lo está diciendo. Fundamentos inestables tales como el materialismo, ambición, deporte, educación, filosofía, tradiciones del hombre, sabiduría humana. El Señor a Israel le introdujo una guía donde le decía que deberían de instruir a los hijos, que deberían enseñarle y pasarle de generación la palabra del Señor. Por eso es que vemos tanta, como quien dice, excusa, desviación de la misma. Pero la palabra del Señor no va a volver vacía, porque Él le habla al inicuo, Él le habla al obediente, al desobediente. Somos nosotros. ¿Dónde vamos a construir? Josué cuando dice: mi casa y yo serviremos. Ajá, pero ¿qué? ¿Vamos a ser esclavos de Dios? Vamos a serviremos, guardemos. Todo lo que es de Dios tenemos que ponerlo por... Lo dijimos ahí anteriormente. Al principio dice. ¿Sí o no?
49. Ajá, ahí está. Y no hacéis lo que yo digo. Más adelante creo que está la porción de, y ponerla que hace. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Un hombre prudente. Un hombre prudente. Mujer y hombre, sabemos que da lo mismo. 49. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí hay que hablar espiritualmente. Usted lo está viendo ahí físicamente, está viendo una casa, vamos a ver si viene el río, se mete, pero aquí en lo espiritual, si nosotros no absorbemos o no captamos la palabra y no la ponemos por obra en nuestras vidas, el enemigo se mete rápidamente y en lo espiritual nos destruye rápidamente. Entonces viene el problema, la circunstancia, derrotado espiritualmente, y ahí es donde está el peligro. Entonces le abrimos la brecha, la puertica, la ventana al enemigo, cualquier causa, cualquier novedad, pero si no hay un altar de oración, un altar de adoración, un altar de búsqueda, un altar donde la palabra es la que como verdaderamente se mantenga el aceite o la llama encendida, ¿qué va a venir? Ahí está el viento, el ímpetu, el río. No hay un fundamento fuerte, sólido ahí. No lo hay. ¡Puf! Se fue. Y eso también es igual aquí dentro de la congregación. Dentro de las iglesias, los pastores tienen que tener mucho cuidado en estas áreas. Porque cuando venga el enemigo, bueno, la Biblia dice que cuando el pastor es herido, las ovejas son ¿qué? Dispersadas. Cuando vienen al pastor, las ovejas se dispersan. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Que el pastor tiene que fortalecer a las ovejas a través de la palabra. Porque cuando le venga la prueba al pastor, cuando le venga ese golpetazo, porque la Biblia dice que es imposible que no venga tropiezo, pero si usted y yo estamos fuertemente anclados ahí en la palabra, no nos vamos a mover de lo que es. Por eso es que vemos congregaciones grandes, llenas, pero va a haber un momento que el enemigo, ¡puf! ¿Cuántos no se van? Esto es el ejemplo. ¿Cuántos verdaderamente estaban fundamentados en la verdad? Este es otro punto importante. Critique, murmure. Cuando predican, enseñan sobre el matrimonio. Es un punto clave. Que si se divorcia, que si se casa. Ese es algo que yo lo viví, lo voy a dar ejemplo. No, que se separó. Hermano, si ocurrió algo, esto lo digo yo, porque la Biblia lo dice. Si ocurrió algo, oye, tu fundamento tiene que ser la palabra. Tienes una multitud ahí llena del Espíritu Santo. Tienes una multitud buscando al Señor porque le inculcaste desde un principio. El matrimonio hasta que la muerte lo separe. Ahí no hay donde dudar, hermano. Yo prefiero entregar esto. Porque esto no es algo de como se puede decir, de que se traspasa al que viene aquí. No, este es elegido por Dios. Pero es el fundamento de la palabra. El pecado siempre va a estar ahí a la puerta. Pero cuando enseñan la palabra y nos toca ahora vivir el momento, ahí es donde queremos decir, ¿qué fundamento es ese? ¿Cuál es tu base sólida? Porque aquellos van a ver, van a mirar, van a observar. El enemigo se mete. Crítica, murmuración. Y ahí se contamina y se le da toda la masa. No, mira, se volvió a casar y se pone aquí adelante otra vez como que sí. Hermano, eso, ay Dios mío. Ahí es donde viene eso. La palabra santidad nos tiene que decir y recordar que su palabra no cambia.
está desde el principio y permanecerá hasta el final. Ni una tilde ni una coma. Ah, pecamos, fallamos, tenemos a Cristo. Mientras haya vida, hay esperanza. Arrepentámonos de corazón, porque la palabra del Señor no va a cambiar. A mí me enseña la historia aquí bíblica que todos aquellos que fallaron tuvieron que meterse. Unos tuvieron que meterse de lleno ahí llorando, en el silicio, ahí metidos, ayunando, pidiéndole perdón a Dios. Otros fueron orgullosos y no les fue bien. No estaban firmes. No estaban firmes. No lo estaban. Todas estas cosas que dice de la ambición, deporte, educación, filosofía, tradiciones del hombre, sabiduría humana, etcétera, verdaderamente es lo que hace que todo se tambalee. Porque tú y yo en nuestra casa, lo primero que tiene que estar es la palabra. Y nos vamos a lo que leyó el hermano. Te critican, bienaventurado eres. Tienes que recordártela. ¿Qué es lo que tiene Dios para nuestras vidas? Somos bienaventurados. Porque hemos creído en un Cristo que murió en la cruz por mis culpas, por mis pecados. Y verdaderamente yo lo reconozco como único y verdadero Salvador de mi vida, de mi alma. ¿Ve? Y eso es traspasado para yo poder ser limpiado, lavado y justificado. Y tengo que creerlo de lleno, de base. No importa que nos llamen locos. Ah, pero ¿qué es eso? ¿Salvado por quién? Bueno, somos bienaventurados porque se nos reveló a nosotros, tal cual. ¿Qué constituye una vida sólida? Todo aquel, dice aquí, todo aquel que viene, que oye mis palabras, la palabra del Señor. Relación con Jesús, oír su palabra. Esto es lo que constituye una vida sólida. Todo aquel que viene a Cristo. Ese es el fundamento de nosotros. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo murió por mí. Cristo me salvó. Cristo fue el que dio su vida para darme vida eterna, para yo ser perdonado por el Padre. Cristo es mi fundamento. Esas son mis bases para yo poder hacer de ahí para arriba, hacer una buena edificación. ¿Usted sabe cuál es esta edificación? La generación que viene después de mí, de lo que Dios me permita tener. El hijo, el nieto, bisnieto, y de ahí para allá toda esa generación. Porque si esta base que creyó y creyó cachicorneto a media, hermano, todo de ahí para allá, mire, se cae, se derriba. Los pastores son la luz, son el pilar aquí adentro. No tenga bien firme la base para que usted vea. No queda ni uno en una congregación. No queda ni uno. No, que la puso bonita, que la puso aquello. Vaya a ver en Brasil cómo están esas edificaciones, pero ¿estarán edificando de verdad? Ponerlas en práctica, hacer su voluntad. Los fundamentos de la palabra de Dios en nuestra vida son tan importantes que es imposible seguir a la madurez sin ellas. Sin ello, no puede haber madurez sin el permiso de Dios. O sea, la palabra de Dios nos hace ir madurando, creciendo. Porque de por sí dice que somos niños. El apóstol Pablo nos compara como niños. Oye, tú eres un niño de leche. No puedo darte algo sólido porque te puede venir una cosa en el estómago. Más darle lechita ahí. Cristo te ama, todo así, Cristo me ama. Pero vaya formándose. Vamos a ir de una vez dándole ahí. ¿Sí o no? ¿Será que para este tiempo podemos tomar más sólido, hermano Eduardo? Hermano, ya es tiempo. Ya pasó la ñoñería. Ahora viene lo que es bueno. Hay que verdaderamente hacer esa edificación porque ya ahora te toca a mí, te toca a ti traspasárselo a aquel. Y para que esté bien, tú tienes que estar bien. Sin titubear, hermano. Sin titubear.
Ahora viene lo más profundo, lo más sólido. ¿Ve? Por eso que el apóstol Pablo hablaba del perdón. Uy, Dios mío. Del verdadero amor, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo tolera. Oye, eso es tremendo. ¿Sí o no? Ese es algo fundamental. Porque si decimos, yo creo en el amor de Dios. Bueno, Dios es amor. Bueno, empieza a perdonar de una vez, sin que quede nada. Perdonar ahí, tranquilito, hojilla con eso, o bisturí, rapidito, corte eso. Los fundamentos de la palabra de Dios en nuestra vida son tan importantes que es imposible seguir la madurez sin ellos. No puede haber madurez sin el permiso de Dios si no echamos los fundamentos correctos. Dios no nos dará un permiso de construcción para continuar la edificación de nuestra casa espiritual. Hebreos 5:11 al 14. Podemos hacer una pregunta cuando dice, si no echamos los fundamentos correctos. Yo me voy a los mandamientos. Así de sencillo. A los mandamientos que dejó el Señor. A la doctrina que dejó Cristo. A la iglesia. A la enseñanza que Él dejó. ¿Sí o no? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Será que está hablando Dios? Bueno, aquí hay algo que hagan preguntas. No sé, no nos quedemos ahí incógnitos, porque yo sé que tienen preguntas. A lo mejor vamos a entrar en debate. Esto es importante. Vuélvamelo para atrás, hermano. Vamos a hacer preguntas aquí. Vamos a ver. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Ahí tenemos que indagar. Pero ¿acerca de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Del fundamento de la sólida, donde vamos a fundar algo en nuestra vida. Tenemos que fundar primero a Cristo en nuestras vidas. Vamos a quitar esa piedra, esa arena que estaba ahí estorbando. La roca está ahí. Vamos a echar los fundamentos sobre esta roca para que cuando venga eso, pero ¿qué será? ¿Cuáles fundamentos son esos? Por eso le dije ahorita lo de las bienaventuranzas, recordando que eso estaba al principio, pero me voy ahora a su palabra principal, que son los mandamientos de Dios. Véalo desde el principio. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios dio que sale en la Biblia? ¿A quién se lo dieron? No. Escuche bien. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios dio? El primer mandamiento que Dios dio que sale en la Biblia. El primero. Ahí está. Estás viendo que te tienes que ir al principio. Tienes que irte al principio. Porque la palabra comenzó desde el principio. Y para que no falláramos, Él tenía que dejar algo. Mira, esta es mi palabra. No la desobedezcas. Porque estamos hablando de que si yo estoy fundado en algo, oye, cuando yo no edifique en esa palabra, oye, yo tengo que en verdad obedecer en esta área. El Señor nos demanda a nosotros como esposos. ¿Qué nos demanda? A las esposas, para que se alegren las mujeres ahorita. Viste, vienen, se alegraron, ¿ves? Están ahí con cara de... ¿Qué nos demanda? ¿Qué nos demanda? Amarla como Cristo amó o ama a la iglesia. ¿Amamos a nuestras esposas? Tratamos. Tratamos de amarla. Pero
en dónde yo me tengo que fundar para amarla. En la palabra, porque ¿quién la demanda? Dios. Y si yo digo, amo a Dios, tengo que amarla. Pero es por la palabra. A Adán le dijeron, no comas de ese árbol, del fruto de ese árbol, del bien y del mal. No comas, porque el día que comas, morirás. ¿Ve? Por eso es que yo digo, tratamos de amarla. Porque vivimos en una contienda diaria, hermano. Y esto no es un secreto. Y hay que tratar de no entrar en contienda. No, porque yo me tengo que acordar. Te amo, Señor. Te la mando, te la lleva. ¿Ah? No. Hermano, esto es una lucha espiritual. Porque es una lucha interna de uno. Ah, no, es que usted no ama a su esposa. Son distintos caracteres, pero aquí ya llevamos 18 años. Claro que la amo. Pero mi fundamento está en Cristo. Por eso es que Josué dice, ¿sí o no? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo me voy a la palabra, a lo principal. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardo para oír. ¿Acaso el pueblo de Israel no obvió la palabra del Señor? ¿No hizo caso omiso a la palabra del Señor? Y de generación en generación, hermano, que es lo más triste. Para que usted vea. De generación en generación y el Señor, y todavía no los dice a nosotros. Guarda mi palabra. Ponte a cuenta. Vengo pronto. Cristo viene. Cuidado. El Señor esto. Ponte. Es su palabra. Es la que nos va ahí. Siga el otro. Porque debiendo ser ya maestro. Aquí Pablo creo que le está hablando a alguien fuerte. No le está hablando a cualquier gente. Le está hablando a entendidos. Pero ¿qué pasaba con estos entendidos? Pues, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Por eso es que el Señor, todos los días hay que leer la palabra. Todos los días hay que leer la palabra. Al principio lo dije, mire, uno tiene que emocionarse. Por lo menos voy a leer la historia de Reyes, voy a leer la historia de Ruth, voy a leer la historia de tal persona, voy a leer para ver, porque ahí Dios te va a hablar otra vez. O te va a hablar algo bonito, o te va a soltar, algo te va a dar. Enseñar, redarguir. Algo va a hacer. No lo voy a hacer aquí. Mejor me quedo quieto. Hoy no voy a gritar. Hoy me amarro la lengua. Hoy no digo nada. Mejor me encierro. Me encierro en la habitación. Mejor que te quedes para allá. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? ¿Cuáles serían? Mano, acuérdate que a Israel le dieron ley, pero ante la ley estaban los mandamientos. ¿Sí o no? ¿Y los mandamientos cuáles son? Ahí tiene. Cristo verdaderamente enseñó sobre el amor, la compasión, el perdón, recordándole la palabra con acciones. Con acciones. Porque ellos estaban muy motivados con la ley. Hombre, trae esa mujer para acá, más que la piedra de una vez. No, hombre, se emocionaban. Y todos eran pecadores. Wow, ¿sí o no? No, tira el cojo ese para allá, dale para allá, ese cojo, mira, el estorbo, cojo. Y el cojo pidiendo auxilio ahí. Y nadie le tiraba, como dicen ustedes, nadie daba una moneda. ¿Qué dicen ustedes? Nadie daba una moneda por el pobre cojo ahí tirado. Nadie se le acercaba a darle un vaso de agua, nadie. Pero somos el pueblo de Judá, somos el pueblo de Dios escogido, somos el pueblo. Y el Señor se lo recordaba a través de la palabra. ¿Cuál era el fundamento que tenía entonces? Y habéis llegado a ser
tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow, ser un alimento sólido. Mira este que come con pecadores ahí. Hermano, pero se le está predicando. Hermano, yo no vengo a hacer lo que ellos hacen. Hermano, el Señor Jesucristo lo hacía. Y no lo hacía para hacerles a ellos más, no. Él vino a buscar lo que se había perdido. Al otro. ¿Sí? Viene el 12, el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Sí se entiende? Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pablo está enseñándole otra vez a un pueblo que él le había dado todo esto de parte del Señor. Otra vez, bueno, vamos a enseñarle. Mira, sí, tienes que perdonar. Mira, tienes que volver a amar. Mira, por esto. Mira que, oye, pero esto va a traer una consecuencia si tú no amas, si tú no perdonas. Va a traer una consecuencia si tu corazón está lleno de orgullo, si está lleno de rabia. Va a traer una consecuencia. No, es que somos el pueblo escogido. Ya Dios me justificó. Ya Dios, hermano, la palabra del Señor dice, la salvación se pierde o no se pierde. Por ahí dicen, ¿se pierde o no se pierde? La salvación se pierde o no se pierde. Sepa bien lo que está hablando. ¿Se pierde o no se pierde? Te voy a poner a dudar. ¿Se pierde o no se pierde? No se pierde. No se pierde. Cristo es la salvación. Nosotros descuidamos una salvación, pero la salvación no se pierde. Es usted que se va a perder y yo. No es la salvación, porque Cristo es la salvación. Por eso es que Pablo recuerda, ¿por qué descuidar una salvación tan grande? La salvación no es un papel, una cosa, hermano. La salvación es Cristo. Y mientras tengamos vida, hay esperanza. Entienda, no se pierde, porque ahí está Cristo. Ahí está Cristo, no fallan y volvemos a reconciliarnos. Pero Pablo le recuerda, ¿por qué descuidar una salvación tan grande? Si la descuidas, que te vas a perder es tú, no la salvación. Eres tú, soy yo. Por estar en las cosas de lo que dijimos ahorita, pendiente de lo del mundo. Y no en la palabra. Tremendo, ¿no? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es necesario. Por allá hay una eventualidad donde iba Felipe con el Señor, iban dos con él, y uno de ellos le dijo, Señor, manda fuego y consúmelo. Dios mío, ¿qué te pasa? ¿Qué espíritu eres tú? ¿De qué espíritu eres tú? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Acaso no hay misericordia? Cristo no es misericordia. Y Pablo nos dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Me gusta mucho como el pastor Víctor dice, hermano, no importa el que se quiera ir. Él es su hermano, él lo que quiere es irse, se sintió mal aquello, pero no lo condene. Cristo no condenó ni a los malos. Es lo que le dijo. ¿A dónde se van a esconder ustedes, generación de víboras, de este juicio que viene? Arrepiéntanse para que alcancen misericordia. Pero estaban fundados en la palabra. Y ahí estaba Cristo, que era el fundamento. Inexperto en la palabra de justicia. No había justicia en su corazón. No había. Porque eran niños. Niños. Ya listo, ese es el 14. Bueno, esa es una de las partes que se entiende, ¿verdad? De lo que es los fundamentos en esta área. Porque el Señor quiere que nosotros estemos ahí anclados en su palabra. Y ese es nuestro fundamento. La palabra verdadera. La que nos va a sacar del error. La que nos va a sacar verdaderamente del pecado donde estemos ahí. La que nos va a dar esa tranquilidad si estamos angustiados, aunque no deberíamos estar angustiados. Mire, yo estoy repitiendo un versículo de la Biblia que dice, oye,
en el Salmo, en uno de los salmos, que dice: no te impacientes a causa de tus enemigos. No te impacientes. No te impacientes a causa del problema. No te impacientes a causa de esa situación. No te impacientes. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde? A los pies del Señor. No, ya tú estás en la roca. Pero ese problema cuando venga, ese es el balde de agua, ese es el río que viene a chocar contra ti. Pero si tú y yo estamos ahí firmes, ahí conectados, ese río no te va a hacer daño, porque va a chocar contra... No, yo estoy firme aquí en la roca y mi casa no se cae, dice la canción. Mi casa no se cae porque estoy sobre la roca. Sobre la roca. Amén. Bueno, algunos canales importantes por los cuales Dios ha hablado a los hombres. 1. Su palabra en la creación. Su palabra por la profecía. Su palabra en Jesús. Su palabra por la predicación. Su palabra por el Espíritu Santo. Su palabra en la Escritura. Estos son los canales, dice aquí, ¿verdad? La guía, que son los puntos importantes, el cual Dios ha hablado a los hombres. Su palabra en la creación. El universo tiene su existencia por la palabra de Dios. Salmo 19, del 1 al 6. Romano 1:20. Salmo 19, del 1 al 6. ¿5 y 6? Es del 1 al 6. Y este como el pozo que sale de su atalamo, se alegra cual gigante para correr en los caminos de un extremo de los cielos, que es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su... Amén. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Ahí dice, ¿verdad? Su palabra en la creación, su palabra por la profecía. Dios muchas veces habla su palabra por el canal de una profecía, siempre que la palabra es hablada de esta manera, es directa y exige una acción de respuesta de parte de aquellos que la oyen. Segunda de Pedro 1:20-21, Mateo 10:41. Capítulo 1, 20 y 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura de interpretación es de interpretación privada. ¿Sí se entiende? Que ninguna profecía, ¿verdad?, de la Escritura es de interpretación privada. No es de hombre, no se la dieron a... No fue que la adivinaron los profetas, se fueron a un monte y ellos ahí, no. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? En toda la Escritura, la palabra siempre dice, y el Espíritu descendió, y el Espíritu, y habló Dios, y el Santo Espíritu siempre está diciendo que los llenó, que les dio el Espíritu Santo. Amén. Porque acuérdense que hasta Sansón dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Imagínense, venía sobre él. Y por eso que la fuerza que tenía no era del hombre, sino era de él. ¿Ve? Y el Señor mismo, cuando se le apareció a Jeremías en el desierto, y dice la Biblia, ¿verdad?, que él iba caminando y de repente se le apareció. Pero él no notaba que era Dios, sino que hablaba, y el Señor mismo le dijo: Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué miras? Y el Señor le mostraba las cosas. Veo una olla, veo esto. Está viendo, ¿y hacia dónde? ¿De dónde viene? Del norte. Era una profecía. Los enemigos de Israel vienen del norte. Y yo apresuro, la mata de almendro. Es que yo apresuro mi palabra. ¿Ve? Por profecía. Y nunca es inspirada por hombre, sino por mismo Dios. Amén. Su palabra en Jesús. Jesús era y es la palabra. Juan 1:14. En su Hijo, Dios ha declarado todo lo que quiere decirnos. Es la palabra de revelación divina. Hebreo 1:2. Entonces decimos que en Juan 1:14 y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Habló a través de Jesús y todo entregado a Él, y Él nos habla a nosotros. Amén. Su palabra por la predicación. Dios nunca detendrá la predicación de su palabra. Primera de Corintios 1:21. Romanos 10:14-15. Primera de Corintios 1:21. Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Ya aquí el Señor, digamos que cuando Noé pregona la palabra, háblale, pero no quisieron allá. Juan el Bautista predicaba la palabra, predicó a Cristo, la venida, predicó al Salvador, enseñó lo que tenían que hacer. ¿Ve? Y no detuvo su palabra. ¿Ve? 1:21, ¿verdad? Ya. Romanos 10:14-15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Wow, es tremendo, ¿no? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Pero la del 14 me gusta mucho, porque mire cómo dice: ¿cómo pueden mejorar a aquel el cual no han creído? El mundo ciego, sordo, no ven. Nosotros tenemos ya la revelación. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mira, Cristo es el camino. Mira, Él es el Salvador. Pero ¿qué te ha hecho? Bueno, yo sentí su presencia, su palabra me habla, me dice, porque yo tengo siempre una comunión con Él. ¿Ve? En aquel en que no han oído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así tan sencillo. Amén. Su palabra por el Espíritu Santo. Existen otros medios de comunicación más directos mencionados en la Escritura. Por ejemplo, Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, 10 al 14. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de donde Dios habla directamente a su siervo con una voz audible, a través de sueños, profecías, señales y maravillas, etc. Vamos a ver qué dice primera de Samuel 3:10. Por tanto, sí, del 10 a 14. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no las ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Profecía. Palabra por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hablándole a un joven, si no me equivoco. A un joven, imagínate. Claro, aquí estamos hablando de una profecía hacia un hombre de Dios igualmente, haciendo justicia a Dios, porque primero de Dios no se burla nadie. Amén. Por eso es bueno escudriñar las historias, a ver dónde Dios nos habla, cómo nos habla. Amén. Bueno, esa es su palabra por Espíritu Santo. Viene otro punto: su palabra en la Escritura. Toda la Escritura es la palabra de Dios. Podemos tener confianza en las Escrituras. Ellas testifican a todos los otros medios del hablar de Dios, pero las Escrituras juegan una parte distintiva en la vida y desarrollo del cristiano. Vamos a ver qué dice segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El punto es, pero las Escrituras juegan una parte distintiva en la vida y desarrollo del cristiano. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en su justicia. Amén. El 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
preparado para toda buena obra. No es casualidad que usted esté aquí, porque Dios lo está preparando. Por eso es que esto se traspasa de generación a generación. Su familia, porque dice la palabra que su casa y usted, todos servirán a Dios, y después Dios lo utiliza a usted para otros, nos va a utilizar para otros. Ven, el que venga llegando, ahí, enseñando. ¿Ve? Romanos 15:4. Y culminamos con estos puntos. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No es casualidad que el Señor Jesucristo se haya sentado en el monte y le haya dicho: bienaventurados son los pacificadores, bienaventurados son los que lloran, bienaventurados son por causa de mi palabra. Usted ¿ve? No es casualidad. Pero tenemos que estar oídos al tambor. Bienaventurados, bienaventurados. Amén. Bueno, hermano, este es uno del cuarto punto de los canales, según aquí la guía, ¿verdad? Para entender lo que es la palabra del Señor, que cuáles eran sus canales importantes por los cuales Dios ha hablado y seguirá hablando al hombre, a la humanidad. No se le olvide ese punto. Su palabra en la creación, su palabra por la profecía, su palabra en Jesús, su palabra por la predicación, su palabra por el Espíritu Santo, su palabra en la Escritura. O sea, no hay excusa. No hay excusa. Ni para el cristiano, ni para la humanidad, porque la humanidad, a pesar de todo, que no ha creído, pero sí ha oído a muchos hablar de Cristo, muchos. Nada más con resonar Cristo te ama, ya ahí la humanidad tiene que despertar de que el Hijo de Dios fue enviado para salvar a la humanidad, no a los cristianos, porque uno es cristiano ya cuando acepta a Cristo, pero nosotros estábamos allá sin Cristo, igualito fuimos rescatados y ahora traspasamos todo esto, y la palabra nos enseña todas estas características de la palabra del Señor, y tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que su palabra es viva y eficaz, como está escrita, a uno los enseña, pero nosotros tenemos que tener ese fundamento principal ahí, ese fundamento principal que es la palabra del Señor. Amén. Ya la próxima semana estaremos en el quinto punto. Esto trae bastante, hermano. Quinto, 6 y 7 y 8, 7 puntos por explicar según la guía. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a estar orando, ¿verdad?, para ya ser despedido de la instrucción de lo que Dios tenía para hoy. El Señor nos enseña cosas distintas para aprender de Él. Y bueno, no es casualidad si en algo nosotros estábamos fallando y ahí Dios nos habló, Dios nos enseñó a través de su palabra. No palabra de hombre, porque ahí lo dice. No fue inspirada por el hombre, fue inspirada por su Santo Espíritu. Amén. Padre bendito de la gloria, te doy gracias, Señor, por esta tarde, mis hermanos, la cabeza de este lugar. Mira este lugar, Padre bendito. Mira cómo se ha desarrollado la enseñanza de tu palabra, de las Escrituras, Padre amado. Tú trayéndonos a nuestra mente, Señor, cuál es el fundamento principal de nuestras vidas, donde debemos, Señor, edificar nuestras casas, nuestro hogar, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, porque de ti viene la sabiduría, el entendimiento. No somos nada sin ti. No hacemos nada sin tu voluntad. No nos dirigimos solo, Padre, sino que tu palabra es la guía, es verdaderamente la brújula hacia ti, Padre amado, porque tú quieres que estemos preparándonos cada día, siendo cada día verdaderamente hijos tuyos, Padre, en obediencia. Espíritu Santo de Dios, dale la fortaleza a cada uno de mis hermanos que estuvieron hoy, aquellos que no alcanzaron llegar, Padre, toca su corazoncito, Padre, para que el amor no se enfríe, Padre
Padre amado, para que mantengan, Señor, ese amor hacia ti, Padre, no hacia el hombre, porque tú fuiste el que moriste en la cruz por nosotros, Padre amado. ¿Cómo despreciar, Padre, una salvación tan grande? ¿Cómo descuidarla? Dice tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a movernos, Padre amado, a buscar de tu rostro día, noche, tarde, mañana, en cualquier momento donde estemos, Padre. Pronto está tu venida, Padre Santo. Recuérdale, Señor, a tu pueblo, recuérdale a tu iglesia, Padre, que ya estás a la puerta, ya estás que suena la trompeta, Espíritu de Dios, ten misericordia, Señor. El que esté cansado, dale la fuerza. El que esté desmayando ahí, Padre, flaqueando, ayúdanos, Señor, a orar por ellos, Padre amado. Mira nuestro pensamiento en el momento de la oración para acordarnos de aquel que está ahí mal, Padre bendito. Fortalece al débil, Padre Santo, levanta al caído. Mira a los vecinos de este lugar, Padre bendito de la gloria. Y a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, Dios le guarde.